Bien, entonces, pues hemos empezado a ver el tema de variables aleatorias. Y bueno, ya les platiqué esencialmente cómo se define una variable aleatoria, en qué consiste la variable, el concepto de variables aleatorias. Y hay varios conceptos relacionados justamente alrededor de esta cantidad, de este tipo de cantidades que aparecen en probabilidad. Entonces, recapitulando, grosso modo podemos decir que las variables aleatorias son esencialmente funciones que van del espacio muestral en los números reales. Entonces, una variable aleatoria esencialmente es una función. ¿Ok? Entonces, ya he mencionado que este, vamos a escribir variable aleatoria de forma abreviada de esta manera, como v.a. Entonces, una variable aleatoria es, como les había dicho, una función que va del espacio muestral en los reales. Entonces, si x es la variable aleatoria, esta es una función que manda todos los elementos del espacio muestral en un número real. ¿Ok? Entonces, esta función, ya he mencionado, no tiene por qué ser biunívoca, puede ser casi cualquier tipo de función. Hay que tener mucho cuidado porque en realidad hay ciertas restricciones en cuanto a qué funciones del espacio muestral en los reales son variables aleatorias. Son, son algunas restricciones que no voy a comentar por ahora, pero bueno, al menos en el caso de variables aleatorias discretas y este, todo lo que estamos viendo, pues podemos considerar que casi cualquier función esencialmente va a ser una variable aleatoria. ¿Vale? Y entonces ya les he presentado algunas características de las variables aleatorias. Por ejemplo, el hecho de que una variable aleatoria es descrita por su correspondiente función de probabilidad. Bueno, antes de eso, eh, tenemos que establecer un hecho muy particular. Entonces, una variable aleatoria que es que toma valores en un conjunto finito, se le llama variable aleatoria discreta. Bueno, puede ser un conjunto finito o un conjunto numerable, de hecho. ¿Ok? Aquí, bueno, lo voy a agregar nada más para no tener que borrar. O en un conjunto numerable. ¿Mm? Y bueno, ahora sí viene la siguiente propiedad o concepto relacionado, mejor dicho, con las variables aleatorias. Entonces, una variable aleatoria que es de tipo discreto, o una variable aleatoria discreta, se describe por medio de su función de probabilidades. Función de probabilidad.
Y la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, pues se define esencialmente de esta forma. La función de probabilidad de una variable aleatoria discreta x, como función de x, se define como la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor x. Ujú. Y entonces, bueno, pues nosotros en principio podemos decir, de hecho, podemos hablar de algunas consecuencias de esta definición. Por ejemplo, podemos nosotros observar que la función de probabilidad toma valores diferentes de cero, en los valores que puede tomar la variable aleatoria x. Puede tomar la variable aleatoria. Y es cero en todos los demás puntos de la recta real. ¿Mm? Como ejemplo, puedo establecer, por ejemplo, el caso de la variable aleatoria que ya hemos visto, es una variable aleatoria tipo Bernoulli, pero bueno, lo voy a señalar. Imagínense que nosotros tenemos una variable aleatoria que puede tomar solamente dos valores. Por ejemplo, al lanzar una moneda, podemos nosotros etiquetar una de las caras como el valor 0, el otro valor de las caras como el valor 1, y entonces cuando nosotros echamos un volado, pues básicamente obtenemos un número, ¿vale? Esto ocurre con probabilidad un medio, esto ocurre con probabilidad un medio, ¿verdad? Lo voy a poner mejor como probabilidad para no confundirlo con el parámetro P de la distribución de Bernoulli. Esto ocurre con probabilidad un medio, y esto ocurre también con probabilidad un medio. Entonces, no es ningún misterio que su correspondiente función de probabilidades, pues es una función que tiene esta forma. Es una función que vale un medio, si x vale 0, toma un medio, el valor un medio, si x es igual a 1, y vale 0 en cualquier otro caso. ¿Ok? Entonces hay que tener siempre presente esto. Muchas veces o se van a indicar las funciones de probabilidad con sus valores diferentes de 0, asumiendo o definiendo implícitamente el hecho de que todos los demás valores que no están señalados, pues adoptan el valor 0 para la correspondiente función. Pero trataré de siempre señalar todos los demás casos para que no haya confusiones. ¿Vale? Otra de las cosas que es importante saber acerca de la función de probabilidad, bueno, entonces se darán cuenta que esto no es otra cosa más que un resumen. Bueno, pues es esencialmente que la función de probabilidad suma 1.
O sea que si nosotros tomamos una suma sobre los valores xy de f de xy, entonces el resultado de esta suma es 1. Porque lo usé, es 1. ¿Ok? Donde xy son todos los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria x. Entonces son todos los valores de la variable aleatoria x. ¿Ok? Y bueno, entonces este esencialmente es un breve resumen de lo que hemos visto sobre variables aleatorias. Bueno, también hemos visto otra propiedad, de hecho, sí, también conviene que la enuncie de una vez. Una de las cosas también que hemos analizado o que establecido es el concepto de esperanza. La esperanza de una variable aleatoria, discreta, se define como sigue. O sea, la esperanza de una variable aleatoria x se define como una suma sobre todos los posibles valores de x por f de x. Y bueno, por supuesto, dejo sin señalar cuáles son los límites de la sumación, precisamente porque puede ser un conjunto finito arbitrario o puede ser incluso un conjunto infinito, como veremos en algunos ejemplos de distribuciones más adelante. ¿Vale? Y bueno, y en particular, nada más si acaso como último punto, les he mostrado, como último punto de este breve resumen, les he presentado al menos dos distribuciones. La primera que les he presentado es lo que se conoce como la distribución de Bernoulli. Entonces decimos que X tiene distribución de Bernoulli con parámetro P si su función de probabilidades se puede escribir de esta forma. Es P si X es igual a 1, es 1 menos P si X es igual a 0 y vale 0 en cualquier otro caso. ¿Ok? Claramente podemos ver o apreciar directamente de la función de probabilidad que los valores permitidos para la variable aleatoria x o los valores que puede adoptar la variable aleatoria x es esencialmente los valores 0 y 1. Es un conjunto de dos elementos. Y otra de las distribuciones que hemos visto, que les presenté también en una de las clases anteriores, es lo que se conoce como la distribución binomial. Entonces, si X tiene una distribución binomial con parámetros n y p, ya hemos definido esta variable aleatoria como esencialmente el número de éxitos que me cuenta, perdón, la variable aleatoria X me cuenta el número de éxitos que se obtienen al realizar n ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito p. Claramente, bueno, aunque no se los mencioné, una variable aleatoria de Bernoulli me cuenta el número de éxitos al realizar un solo ensayo de Bernoulli. En este caso, la función de probabilidades de la variable aleatoria x, como lo vimos en la clase pasada, adopta los siguientes valores. Esencialmente es el coeficiente binomial multiplicado por p elevado a la x por 1 menos p
elevado a la n menos x. Esto es para el caso en que x toma el valor, toma el valor 0, 1, y así sucesivamente hasta n. Y vale 0 en cualquier otro caso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Fíjense, como les mencioné anteriormente, como x es una variable aleatoria discreta, entonces x debe tomar valores en un conjunto finito, o en el peor de los casos numerables. En este caso, la función de probabilidad me indica claramente cuáles son esos valores que puede adoptar la variable aleatoria x. Siempre van a estar señalados dentro de la función de probabilidades. ¿Y cuáles son esos valores que adopta la variable aleatoria? Pues son todos aquellos para la cual f de x, la función de probabilidad, es diferente de 0. Entonces, los posibles valores de esta variable aleatoria son, bueno, son los enteros no negativos hasta n. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, Ok. ¿Necesitan tiempo para tomar nota o puedo cambiar de transparencia? ya puedo cambiar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue a continuación? Bueno, voy a presentarles algunos otros conceptos relacionados con variables aleatorias. Y especialmente me gustaría empezar con un concepto que es de hecho de mucha importancia. Mucha importancia. Bueno, cuando uno toma un curso de probabilidad un poco más avanzado, se van a dar cuenta que el objeto más principal, el objeto más importante que describe una variable aleatoria es lo que se conoce como la función de distribución. De hecho, la función de distribución de una variable aleatoria tiene una definición general. De hecho, la función de distribución se puede definir para cualquier tipo de variable aleatoria. Entonces, déjenme escribirlo como una definición propiamente hablada. Entonces, si x es una variable aleatoria, no necesariamente discreta, insisto, puede ser de cualquier tipo. Entonces, la función f que toma los valores de la recta real y los manda al intervalo 0, 1, que es un subconjunto de la recta real, definida de la siguiente forma, definida como entonces f de x se define como la probabilidad de que la variable aleatoria x, de hecho, déjenme ponerle un subíndice, mejor si de una vez le pongo subíndice a la función, déjenme, me regreso un poco, para nuevamente hacer énfasis en el hecho de que esta es una función que se define a partir de nuestra variable aleatoria, le voy a agregar el subíndice, al igual que, al igual que lo hice para el caso de la función de probabilidad. Entonces, la función de distribución de una variable aleatoria x, como función de x minúscula, se define como la probabilidad
de que la variable aleatoria X sea menor y como mucho igual que X minúscula. Esta es la definición general de la función la función de distribución. ¿Ok? Entonces, el otro objeto, la f minúscula, se llama función de probabilidad. La f mayúscula es lo que nosotros vamos a llamar función de distribución. En algunos casos, a esta función, a la gente le gusta también llamarla función de probabilidad acumulada. Entonces, en algunos casos, en algunas ocasiones, f de x, f de la variable aleatoria x, también recibe el nombre de función de probabilidad acumulada. ¿Ok? Déjenme les cuento más brevemente cuál es la historia de de esta función y por qué además también es importante. Entonces, pero lo voy a hacer a través de un ejemplo. Consideremos entonces una variable aleatoria, digamos, vamos a empezar con con la variable aleatoria tipo Bernoulli. Entonces, consideremos pero déjenme empezar, a ver, déjenme pensar cómo empiezo con la variable de Bernoulli. Sí, 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 consideremos. Voy a empezar desde el experimento aleatorio y de ahí nos vamos a ir hacia la variable aleatoria tipo Bernoulli. Entonces, consideremos el experimento aleatorio que consiste de lanzar un dado. ¿Ok? Y vamos a llamar la variable aleatoria, bueno, ustedes ya saben cuál es el espacio muestral, ya no lo voy a siquiera describir. La variable aleatoria la vamos a definir de la siguiente forma. Es el número de veces, el número de éxitos o el número de veces que gano, si lo quieren ver de esa forma. El número de veces que gano al apostar que sale un número mayor que 3. ¿Ok? Bueno, creo que esta vez el pulso lo tengo un poco hecho de modo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, pues vamos a describir la variable aleatoria. Ya les he mencionado que, bueno, una cosa es definir la variable aleatoria en términos de, digamos, el espacio muestral en el que estoy interesado o el experimento aleatorio en el que estoy interesado, y otra cosa es describirla.
¿Ok? Cuando yo me refiera a la descripción de la variable aleatoria, por supuesto me voy a estar refiriendo a su función de probabilidad. Es decir, quiero saber cuáles son los posibles valores de la variable aleatoria y cuáles son los posibles, las correspondientes probabilidades. Por supuesto, el número de veces que yo puedo ganar al hacer un solo lanzamiento del dado, nada más digo que lanzo una vez el dado, no digo que lo lanzo 5 ni 10 veces, pues entonces el número de posibles, el número de veces que puedo ganar al hacer esa apuesta, o es cero, lo que significa que perdí la apuesta, o es 1, lo que significa que gané la apuesta, ¿verdad? Ustedes me pueden indicar, por ejemplo, cuál es la probabilidad. Yo supongo que no debe ser ningún misterio. Ya están suficientemente entrenados para indicarme cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0. Y también supongo que también me pueden indicar cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X sea igual a 1. ¿Alguien me quiere decir cuánto valen estas probabilidades? Empezamos por esta. La probabilidad de que X sea 0. Si quieren la probabilidad de que X sea igual a 1, no importa cuál sea la que ustedes quieran mencionar. ¿Alguna idea? Pues sería un sexto, ¿no? ¿La probabilidad de que X sea igual a 0? Ah, no, sería cero. No hay No. cero, ¿no? A ver, chequen qué significa esto. X es el número de veces que gano al apostar que sale un número mayor que 3. O sea, si sale un número mayor que 3, yo voy a ganar la apuesta. Este es el evento, esta es la probabilidad de ganar la apuesta. ¿Sale? O sea, lo que quiero decir es que este evento, el evento X igual a 1, es igual a ganar la apuesta. Es el evento en donde yo gano, ganar. Y ustedes me podrían decir, ¿cuáles son los resultados del lanzamiento del dado que favorecen que yo gane? ¿Cuáles son los resultados que favorecen que yo gane la apuesta? Sería 4, 5, 6. Muy bien. Entonces, quiere decir que la probabilidad de que X sea igual a 1, esencialmente es la probabilidad de este evento, ¿verdad? ¿Y la probabilidad de este evento cuánto es? Sería un medio. Un medio, muy bien. ¿Y qué pasa con el otro evento? Este, por supuesto, es el evento en donde yo pierdo. Pues no queda de otra, ¿verdad? O sea, si aquí salió un medio, pues entonces la probabilidad de que pierda, pues tiene que ser necesariamente un medio. ¿Por qué? Porque el evento que favorece que yo pierdo la apuesta es el evento en donde el dado resulta en 1, en 2 o en 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir en vista de esto que nosotros acabamos de analizar? Bueno, lo que podemos decir es que en X tiene una función de probabilidad dada por lo siguiente. La función de probabilidad de la variable aleatoria X, que es discreta, pues es una variable, X es una variable aleatoria tipo Bernoulli. De hecho, ¿verdad? La probabilidad de que X sea igual a 0 es un medio. La probabilidad de que X sea igual a 1 también es un medio. Y la probabilidad de que X sea cualquier otra cosa, 0. Entonces X tiene una distribución Bernoulli con parámetro P igual a un medio. Aquí nada más lo escribo por mera formalidad para que ustedes empiecen a habituar
a esta notación. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, pues, he llegado al nivel de descripción de la función de probabilidad. Pero ahora lo que quiero es investigar la función de distribución. Ok, la función de distribución, ya les he mencionado aquí está la definición, es esencialmente la probabilidad de que X sea menor o igual que X. O sea, fíjense, mientras que yo cuando estoy construyendo la función de probabilidad me fijo en los eventos, fíjense, me estoy fijando en este tipo de eventos, en los eventos en donde considero un solo punto, ¿sale? Tengo yo aquí la recta real. Tengo aquí, si ustedes quieren, el lanzamiento del dado, el espacio muestral del lanzamiento del dado. Imagínense, este es mi dado. En fin, bueno. Entonces, sabemos que el espacio muestral, pues, está dado por, simbólicamente, por los números desde el 1 hasta el 6, ¿verdad? De hecho, déjenme escribir mejor explícitamente. El espacio muestral, sabemos que es el conjunto del número de caras de puntos, el número de puntos que aparecen en la cara del dado, simbolizado por estos números. Y como bien sabemos, la variable aleatoria X me relaciona los elementos del espacio muestral con los números reales. Pero en este caso la asociación es muy sencilla porque únicamente la variable aleatoria X me manda los posibles resultados del experimento aleatorio y del experimento aleatorio a dos puntos. El 1, el 2 y el 3 los asocio con que yo perdí la apuesta, ¿verdad? Entonces todos estos tres numeritos se van a cero. O sea, lo que estoy diciendo es que X de 1 es igual a 0, X de 2 es igual a 0, y que X de 3 es igual a 0, ¿verdad? De hecho, esto ya se los había puesto en alguna otra clase, y les había puesto aquí la cara del dado, de hecho. La cara del dado con un puntito, este 1 significa la cara del dado con un puntito, la cara del dado con dos puntitos, la cara del dado con tres puntitos. Esta es la asociación que estoy haciendo. En cambio, el evento que me conduce a ganar la apuesta son los resultados en donde aparecen 4 puntos en la cara del dado, 5 o 6 puntos en la cara del dado. Y esto entonces me lleva al valor 1. O sea que la función X la estoy evaluando cuando la evalúo en 3, no, perdón, en 4, es igual a 1. O cuando la evalúo en 5, también vale 1. Y de hecho también cuando la evalúo en 6, también la función vale 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando yo me pregunto, fíjense, ahora lo voy a pintar en color rojo. Cuando yo me pregunto por el evento en donde ocurrió 0, fíjense, el evento es solamente este punto. Este evento es el evento en donde la variable aleatoria X toma el valor 0. Y entonces yo les mencioné, bueno, pues si yo me tomo el evento, este es un evento como un singulete, esencialmente me estoy tomando este punto como el evento, si quieren pueden pensarlo como un evento de la recta real, ¿verdad? Cuando yo me fijo en el evento X igual a 0, lo que estoy haciendo en realidad es fijándome en el evento de los resultados del dado que me conducen a este valor. Y es por eso que yo les escribí, bueno, ya perdí la igualdad, yo les escribí esta igualdad aquí. Este evento significa el conjunto de elementos del espacio muestral 1, 2 y 3, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el singulete 1, ¿verdad? Si yo
me pregunto por cuáles son los posibles valores que favorecen que la variable aleatoria x igual a 1, pues lo que tengo que hacer es fijarme hacia atrás y ver de dónde proviene los posibles resultados del experimento aleatorio que me conducen a que la variable x valga 1. Y esos son el punto 4, el punto 5 y el punto 6. Son estos tres elementos del espacio muestral. ¿Cierto? Ok, bueno, entonces hasta aquí todo está claro, mire, porque si yo me pregunto por la probabilidad de que ocurra este valor, me regreso hacia atrás y me fijo, pues la probabilidad de que este valor sea 0, pues es todo este conjunto y lo mismo con el 1. Pero ahora para calcular la función de distribución, aquí me comí una n, para calcular la función de distribución tengo que hacer algo parecido, pero en lugar de considerar los eventos que son como singuletes, o sea, los eventos en donde tengo conjuntos de un solo elemento, ahora me tengo que fijar en otro tipo de eventos. Ahora hay que fijarnos, o hay que describir eventos de la forma x menor o igual que x. ¿Ok? Y este es el gran reto. Vamos a ver por qué. Déjenme cambiar mi color de lápiz. Y voy a volver a poner aquí la recta real. Bueno, de hecho voy a volver a poner la recta real con la asociación del espacio muestral. Entonces, esta es la recta real, este es el espacio muestral, y la asociación ya la sabemos. O todo se me va al 0, o todo se me va al 1. Bueno, o se me van, mejor dicho, al 0, o se me van al 1. ¿Sale? Ahora, fíjense, imagínense que yo tomo el valor x igual, no sé, pensemos en un valor. Voy a ponerle aquí menos 0.5, o sea, menos un medio. ¿Sale? Tomemos x igual a menos 1. Les pregunto, ¿cuál es el evento en donde x es igual a menos un, perdón, es menor y como mucho igual que menos un medio? ¿Sí entienden la pregunta? Quiero que me digan cuáles elementos del espacio muestral son tales que me mandan a este conjunto, al conjunto menos infinito, coma, menos 0.5. ¿Alguien me quiere decir cuáles son los elementos del espacio muestral que me mandan a este intervalo? Fíjate, ahora me pregunto por intervalos completos, ya no me pregunto por un solo punto. ¿Qué elementos del espacio muestral me mandan a estos valores de la recta real? ¿Alguien me quiere decir? ¿Ninguna idea? Bueno, vayamos paso por paso. Les pregunto algo más sencillo. Oigan, muchachos, el 1, o sea, cuando el resultado que muestra un punto en la cara del dado, me conduce al intervalo, o sea, a través, bajo la imagen de X, me lleva a algún punto entre menos infinito y menos 0.5, ¿sí o no? ¿Me lleva a ese intervalo?
Nada más tienen que responderme sí o no. No. No, muy bien. El 2. Salieron 2 puntos en la cara del dado. Bajo la imagen de X, me lleva al intervalo menos infinito menos 0.5. Pues no. Tampoco, Tampoco. ¿verdad? El 3, ya vieron que tampoco. Y seguramente ya se estarán imaginando que ni el 4, ni el 5, ni el 6. Entonces, ¿cuáles puntos del espacio muestral me llevan a este intervalo? ¿Qué me pueden responder ahora? Pues ninguno. Acabamos de ver todos y cada uno. Hicimos un barrido sobre todo el espacio muestral y no nos encontramos ninguno que me lleve a este intervalo. Pues ninguno se suele simbolizar con el vacío. Ningún elemento de omega lleva a X menor o igual que menos un medio. ¿Verdad? O sea, lo que les quiero decir es que esencialmente este es el conjunto vacío. Este es un evento del espacio muestral. Y resulta que ese evento es el evento vacío. No pasa nada. Lo cual entonces vuelve razonable la siguiente expresión que voy a escribir a continuación. Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome valores menores que un medio? Entonces ustedes me pueden decir inmediatamente cuál es ese valor. ¿Alguien me lo quiere decir? Pues vacío, ¿no? O el valor. O sea, estamos calculando la probabilidad de este evento y el evento es el evento vacío. ¿Cuál es la probabilidad? Cero. Cero. Ok, muy bien. Entonces la probabilidad es cero. Y fíjense que eso vale para todos los X negativos. De hecho, imagínense que ahora yo les digo, ¿saben que ahora vamos a tomarnos un valor, por ejemplo, menos pi? Menos pi, no sé, tal vez esté un poquito más lejos, ¿no? Tal vez por aquí esté menos pi. Y yo les digo, a ver, muchachos, ¿cuál es la probabilidad de que un resultado del espacio muestral bajo la imagen de X me mande un punto que esté por debajo de menos pi? Pues me van a decir, pues, oye, no hay ninguno que me lleve ahí. Entonces, ¿cuánto vale la probabilidad? Pues la probabilidad es cero. Si me tomo cualquier otro valor que sea negativo, aquí un X negativa, entonces, para cualquier X menor que cero, y ojo, menor estricto, ¿eh? Aquí deben de tener mucho cuidado con el menor que, mayor o mayor que. Si el número que me tome aquí X es estrictamente negativo, entonces la probabilidad de que un resultado del espacio muestral me lleve a un número bajo la imagen de X menor que un X negativo, pues también tiene probabilidad cero de ocurrir. ¿Sale? Ojo, para X menor que cero, estrictamente hablando. ¿Se entiende esta conclusión que está aquí? Sí. Muy bien. Díganme si necesitan tiempo para tomar nota o si puedo cambiar de transparencia o si hay alguna duda, con gusto les respondo. Ya puede cambiar. Muy bien. Entonces, fíjense, en este momento nosotros hemos concluido algo muy importante. Si X es negativo, entonces la probabilidad
de que la variable aleatoria X sea menor o igual que un número negativo, es 0. Por lo tanto, pues ya tenemos una parte de la función de distribución. La función de distribución valuada en un X negativo es igual a 0. Si X es estrictamente menor que 0. O sea, ya conocemos una parte de la función, ¿verdad? La estamos conociendo poquito a poquito. Vamos a reservar esto en la memoria y voy a ejemplificar otro caso. ¿Qué pasa si yo les pregunto? Bueno, primero notemos lo siguiente. Tengo nuevamente aquí mi espacio, mi recta real y mi espacio muestral. Y los dos puntos especiales. ¿Por qué son dos puntos especiales? Porque ya sabemos que la mitad de elementos del espacio muestral me llevan a ese valor y la otra mitad me llevan a ese otro valor especial. Esos valores especiales son 0 y 1. Ahora, les pregunto lo siguiente. Fíjense en la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que bajo la imagen de X, los elementos de omega caigan en el intervalo desde menos infinito hasta 0? Eso es lo que quiere decir ese evento. Si quieren se los escribo para que ustedes sepan leer. Me estoy preguntando por lo siguiente. Incluyendo al 0, les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que bajo X los elementos del espacio muestral me lleven a un valor menor que 0? Menor o igual que 0. ¿Se entiende la pregunta? Entonces, fíjense, voy a hacer exactamente lo mismo que hace rato. Les voy a ir preguntando uno por uno. Vamos a hacer un barrido sobre todo el espacio muestral. Y me van a decir la respuesta. Pregunta número 1. ¿Este resultado del espacio muestral cae en el intervalo? ¿Sí o no? Sí, sí cae. Muy bien. El 2. ¿Cae en ese intervalo? Sí, también. El 3. También. El 4. También, creo. ¿El 4 también cae en ese mismo intervalo? Ah, no, no, no. 4 no. No, ¿verdad? No. O sea, bueno, aquí parece que lo estoy simbolizando como si cayeran en cualquier lado. Cae en 0, nada más. Pero caen dentro del intervalo, porque el 0 está incluido en el intervalo. El 4 ya no, porque ese se va al 1, ni el 5, ni el 6, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el número de veces que yo gano es menor o igual que 0? Tendría que ser un medio, ¿no? Un medio, muy bien. Y bajo esta lógica, ahora piensen en la siguiente pregunta. Tómense un X que esté entre 0 y 1, pero en el intervalo 0 estrictamente, sin tocar el 1 jamás. O sea, en el intervalo abierto. Puede ser que esté bien cerquita de aquí, o puede ser que esté por acá, o puede ser que esté por acá, o incluso puede ser el mismo 0. Tómense un X en este intervalo semiabierto. Les pregunto yo, ¿cuáles elementos del espacio muestral caen en el intervalo desde menos infinito hasta X? O sea, yo les pregunto, ¿cuál es el evento, o sea, los elementos del espacio muestral
que favorecen que X sea menor o igual que esa X, que yo me tomé esa X especial, que está entre 0 y 1. Este debe ser un subconjunto del espacio muestral, ¿verdad? Entonces les voy a ir preguntando uno por uno. Uno, el primer resultado del experimento aleatorio. ¿Cae en ese intervalo, sí o no? Sí, Muy bien. El 2, también. así el 3, ¿verdad? Pero no Sí. el 4, ni el 5, ni el 6. Entonces quiere decir que este evento es el evento que contiene los elementos 1, 2 y 3 del espacio muestral. Por lo tanto, para X en este intervalo, la probabilidad de que X sea menor o igual que X, ¿cuánto vale? Un medio. Un medio, muy bien. Fíjense que entonces vamos avanzando. ¿Por qué? Porque esto que acabo de escribir significa que la función de probabilidad, la función de distribución, aquí déjenme le pongo como un por lo tanto, como un conectivo lógico, por lo tanto de esto que acabamos de ver, la función de distribución de la variable aleatoria X, que es de tipo binomial de hecho, vale un medio. Si X está en el intervalo 0,1 sin incluir al 1. ¿Sale, vale? Entonces, bajo esta misma lógica, podemos irnos ahora a lo siguiente. Fíjense, entonces esta es otra de las consecuencias que nosotros que hemos obtenido de este análisis. Vamos a reservarlo también en la memoria, así como esto que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Ya vamos juntando las partes de la función de distribución. Parece que es como una especie de monstruo de Frankenstein. Primero le cosemos los pies y luego las manos y así. ¿Ok? Vamos a ir viendo entonces ahora el siguiente. Vamos a hacer la siguiente observación. Bien, si X, imagínense que ahora me tomo el valor, déjenme verlo de esta forma, otra vez, recta real, otra vez, espacio muestral, y su correspondiente asociación. Estos tres cuates se van a este punto, y estos tres cuates se van a este punto. ¿Ok? Ahora me voy a tomar el siguiente valor para X. Voy a tomar el valor 0. Imagínense, entonces, primero consideren el intervalo que va de menos infinito hasta 1, incluyendo el 1. Este es el intervalo menos infinito, 1, cerrado por la derecha. ¿Ok? Les pregunto, ¿cuáles son los elementos del espacio muestral que me llevan a este intervalo? Vamos uno por uno. Este elemento del espacio muestral me lleva a esta recta real bajo la imagen de X, ¿sí o no? Sí, Este resultado del experimento aleatorio, el número 2, me lleva bajo la imagen de X al intervalo menos infinito, 1. sí, también. El 3, También, el 4, también. el 5 Sí, igual. y lo mismo el 6, ¿verdad? Sí, O sea, correcto. todos estos elementos del espacio muestral me llevan al intervalo que va de menos infinito a 1, bajo la imagen de X. Entonces podemos ver lo siguiente. Si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome valores por debajo y como mucho igual a 1, pues entonces yo les estoy preguntando por la probabilidad de que ocurra este evento del espacio muestral. Es básicamente todo omega, ¿verdad? Y por el primer axioma de la probabilidad, esto me dice que es exactamente 1.
no hay otra forma, ¿verdad? Entonces, tenemos este resultado bastante interesante, que podemos de hecho generalizar. Tomemos un X mayor o igual que 1, ¿vale? O sea, tómense un valor, por ejemplo, puede ser el 1, o puede ser cualquier otro valor que esté por encima, tal vez, por ejemplo, este X mayor que 1, en general para cualquier mayor o igual que 1, y fíjense en el intervalo que va de menos infinito hasta X. Y nuevamente aquí estoy estableciendo que X es estrictamente mayor, perdón, es mayor o igual que 1. Todo este intervalo. ¿Ya tienen en mente el intervalo? Muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuáles elementos del espacio muestral son tales que el número de veces que gano es menor o igual que 1? Menor o igual que X, perdón. Con ese X mayor o igual que 1. Pues siguiendo la lógica de hace rato, pues ustedes ya se estarán imaginando cuál es la respuesta, ¿verdad? Les voy a preguntar uno por uno cuáles son los elementos que caen en el intervalo de menos infinito a X con X mayor o igual que 1. El 1 cae ahí, el 2 cae ahí, el 3 también, el 4, el 5 y el 6. O sea, que este evento es todo el espacio. Lo que entonces indica que la probabilidad de ese evento, la probabilidad de que X sea menor o igual que X, con un X estrictamente mayor, mayor o igual que 1, tiene probabilidad de ocurrir idéntica a 1, ¿verdad? Y por consecuencia, debido a la definición de la función de probabilidad, de la función de distribución, entonces podemos darnos cuenta que para, mejor primero lo escribo de esa forma, para X mayor o igual que 1, tenemos que la función de distribución de esta variable aleatoria, en esos valores, es exactamente 1. Entonces ya tenemos todas las partes de nuestra función de distribución. Ahora sí podemos irnos al siguiente nivel. Quiero juntar todas las partes de la función de distribución. Resulta que esta función toma los siguientes valores. Vale 0 si X está por debajo de 0, estrictamente. Vale 1/2 si X está contenido entre 0 y 1. Si de hecho, si X está en el intervalo 0, 1, tocando el 0, pero sin tocar el 1, en ese intervalo semiabierto. Y la función de distribución vale 1 si X es estrictamente mayor que 1, de hecho no, es mayor o igual que 1, no estrictamente. Es mayor o igual que... Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una gráfica de la función de distribución, pues ya estaríamos en posición de hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una función que es constante por tramos. Una función que toma los siguientes valores, si la quisiéramos visualizar, entonces sería de esta forma. Tomaría el valor 0, justo antes de que X llegue a 0, pero justo en X igual a 0, la función va a tomar el valor 1/2. A partir de 0, desde 0 va a tomar el valor 1/2, y hasta antes de llegar al valor X igual a 1, la función va a seguir tomando ese valor, pero cuando llega justamente a X igual a 1, entonces la función salta, y de hecho, en ese punto, la función toma el valor 1. A partir de ahí hasta infinito. ¿Vale?
Este es el valor 0 a lo largo de X, este es el valor 1 y esta es la recta recta. Los posibles valores de X. Y esta en principio pues sería la función de distribución como función de X. Asociada pues a la variable aleatoria de tipo binomial que nos encontramos en este momento. Pero si quieren una gráfica de la función de probabilidades, la F minúscula, pues también podríamos hacer la gráfica correspondiente, ¿verdad? Aunque esa es una función que es algo, vaya, aburrida si lo quieren pensar de esa forma, es una función muy sencilla. Es una función que vale 0 de todos lados, excepto en los valores especiales, los valores que toma la variable aleatoria, la variable aleatoria X. En X igual a 0, la función de probabilidad toma el valor 1 medio. En X igual a 1, la función de probabilidades también toma el valor 1 medio. Y en todos los demás puntos, la función de probabilidad siempre vale 0. El mensaje es el siguiente, Tanto la F minúscula como la F mayúscula son funciones que van de R en R. De hecho, más aún, son funciones que van de R al intervalo 0, 1. Y están definidas para todos los valores X de la recta real. Para todos. No importa que esos valores sean 0. De todas formas, la función está bien definida, ¿verdad? Lo mismo que la función de distribución que la función de probabilidad. La segunda cosa que uno debería observar o apreciar de de estas gráficas, grosso modo hablando, podemos pensar que f de x es como la integral de la función f. Es como, no hay que tomarlo del todo en una forma literal. Aunque en un cierto sentido, en un sentido más generalizado, sí, efectivamente, una es la integral de la otra, pero con una integral definida de una forma un tanto distinta a lo que están habituados. No voy a entrar en esos detalles, pero sí me gustaría saber si todo esto está suficientemente claro, si hay alguna duda que pueda responderles, con gusto lo hago. Sí, está claro, está la gráfica. Muy bien. Ok, entonces, si no hay duda por el momento, pues vamos a tomar un descanso. Y bueno, entonces como les mencioné, bueno, pues podemos nosotros generalizar el resultado de la función de distribución para las variables aleatorias tipo Bernoulli. Entonces, para una variable aleatoria tipo Bernoulli, tenemos que la función de distribución está dada por lo siguiente. Entonces, la función de distribución de una variable aleatoria tipo Bernoulli, en general se puede escribir de la siguiente forma. La función vale 1 menos p. Bueno, perdón, voy a empezar desde el valor 0. Si x es menor que 0, vale 1 menos p. Si x está entre 0 y 1, en el intervalo semiabierto, incluyendo al 0 y excluyendo al 1, y vale 1 si x es mayor o igual que 1. ¿Ok? Entonces esto en cierta forma generaliza el resultado que acabamos de obtener
en el caso particular de esta variable aleatoria con parámetro p igual a 1/2, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ahora les voy a poner ahorita una definición adicional, que también vale la pena tenerla. En realidad este es un teorema, sin embargo, por ahora no me voy a detener a demostrarlo. Lo vamos a adoptar como una definición. Y después, bueno, después les voy a platicar por qué en realidad es un teorema y no una definición. Entonces, la esperanza de una función de una variable aleatoria entonces imagínense que nosotros tenemos una función que va de R en R, y nosotros hacemos pasar bajo G, bajo esta función, una variable aleatoria, X, entonces la esperanza de esa función de la variable aleatoria se va a definir para el caso en que X es una variable aleatoria discreta como una suma sobre todos los valores de la variable aleatoria, G evaluada en esos valores por la correspondiente función de probabilidades de dicha variable aleatoria. Siempre y cuando siempre y cuando X sea una variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria discreta que toma valores en el conjunto X, Y. ¿Ok? Y déjenme poner algunos ejemplos de lo que quiero decir con la esperanza de una función de una variable aleatoria. Entonces, voy a ejemplificar esto de la siguiente manera. Vamos a considerar una variable aleatoria tipo Bernoulli con parámetro P arbitrario. Imagínense que nosotros tenemos la función G definida como, bueno, G es una función que vamos a tomar como la función cuadrada, la función X cuadrada. ¿Ok? Entonces, yo sé calcular, de hecho, ya he establecido, por ejemplo, el concepto de esperanza de la variable aleatoria directamente. Nosotros ya sabemos que esto pues, no es otra cosa más que la función, en este caso es la probabilidad de que ocurra un valor por el valor correspondiente. O sea, es una suma desde x igual a 0 hasta 1, porque aquí nada más toma, la variable aleatoria x toma esos dos valores, de x por su correspondiente función de probabilidades. Y de hecho, bueno, ya en algunas clases anteriores ya he establecido que la esperanza de x pues es esencialmente p, la probabilidad de que x valga 1, esencialmente. Ahora, lo que nosotros queremos calcular es la esperanza de g de x. O sea, lo que nosotros vamos a hacer es primero pasar la variable aleatoria bajo g, y a eso vamos a calcularle la correspondiente esperanza. Y de acuerdo con la definición que nosotros tenemos aquí, pues esto no es otra cosa más que una suma, esencialmente de la función
de la función valuada en los valores que toma la variable aleatoria X por la correspondiente función de probabilidades, ¿verdad? En este caso, de hecho, mejor déjenme ponerlo explícitamente, es una suma desde X igual a 0 hasta 1. Nada más tenemos dos posibles valores. G de X por la función de probabilidades. De hecho, aquí quizá conviene decir que si nosotros hemos dicho que X tiene una distribución tipo Bernoulli, su correspondiente función de probabilidades, ya le he repetido muchas ocasiones, es esta aquella función que vale 1 menos P si X es igual a 0, vale P si X es igual a 1, y vale 0 en cualquier otro caso, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que esta suma se puede escribir de la siguiente forma. Si la función g es x cuadrada, pues entonces vamos a tomar 0, lo vamos a elevar al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por la correspondiente función de probabilidades, valuada en 0, ¿verdad? Más el otro valor por la correspondiente función de probabilidades, valuada en el valor correspondiente, ¿verdad? Por supuesto, esto no contribuye nada a la suma, y únicamente tenemos que lo que contribuye a la sumación es esencialmente el valor de la función valuada en 1, que es p, multiplicado por 1 al cuadrado, que es esencialmente p. Podemos ver en este caso muy particular, pues, que efectivamente la función g, perdón, la esperanza de la variable, de la función g de la variable aleatoria x, coincide con la esperanza de x, porque, bueno, vaya, al menos en este caso, pues, resulta que los valores no alteran justamente la esperanza, porque bajo g, la imagen de 0 y 1 es exactamente la misma, ¿vale? Este es un caso muy particular. Por supuesto, habrá otras funciones, otro tipo de variables aleatorias que no necesariamente cumplan con esta característica muy particular que hemos visto ahora. ¿Vale? Bien. Voy ahora a establecer otra definición. Es una definición que es muy importante, que es el concepto de varianza. La varianza de una variable aleatoria se define de la siguiente forma. Nuevamente aquí estamos bajo el supuesto de que X es una variable aleatoria discreta. Eh, Aunque bueno, la primera igualdad que voy a colocar aquí a continuación, esencialmente vale para cualquier tipo de variable aleatoria, pero más adelante ustedes se darán cuenta de ello cuando tratemos otro tipo de variables aleatorias. Entonces, la varianza se simboliza de esta forma: var de una variable aleatoria X, var de X, se define como, de hecho, voy a aprovechar la definición de esperanza de una función de la variable aleatoria de la siguiente forma. Esencialmente esto es la esperanza de X, la variable aleatoria menos su esperanza, elevado al cuadrado. ¿Ok? De hecho, alternativamente se puede demostrar, aunque no lo voy a hacer en esta ocasión,
Que la varianza se puede también calcular como la esperanza del cuadrado, la esperanza del cuadrado de X, o sea, la esperanza de X cuadrada, menos el cuadrado de la esperanza. ¿Ok? Y en particular, para variables aleatorias tipo discreta, por supuesto, nosotros podemos escribir la varianza de X, ya sea que nosotros empleemos la definición de esperanza de una variable aleatoria, de una función de una variable aleatoria, pues, usamos esta fórmula, con esta expresión para escribir la varianza como una suma directamente sobre los valores que toma la variable aleatoria X, o ya sea que empleemos la que está aquí abajo, como quiera que sea, ambas expresiones son igualmente válidas. Entonces, por ejemplo, por un lado podríamos escribir que la varianza de X se puede calcular como una suma sobre todos los posibles valores de la variable aleatoria X de esta expresión valuada en los valores de X, o sea, XY menos la esperanza de X. O sea que para utilizar esta fórmula primero hay que calcular la esperanza de X y luego proceder a realizar esta operación. Le sustraemos la esperanza de X a cada valor que adopta la variable aleatoria X, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la correspondiente función de probabilidades. Y una vez que nosotros hayamos hecho la suma sobre todos esos posibles valores, entonces ya habremos obtenido la correspondiente varianza. Pero igualmente, esto es empleando esta expresión para la varianza. Igualmente nosotros podemos escribir la varianza como la esperanza del cuadrado de X. Que en este caso tendríamos que escribir xy cuadrado por la función f de xy, perdón, en xy. Y luego a este resultado sustraerle el cuadrado de la esperanza, pero sabemos que la esperanza de X pues se escribe como una suma sobre todos los posibles valores de la variable aleatoria por X, por los valores de la variable aleatoria multiplicada por su correspondiente función de probabilidades. Y una vez hecha la suma, elevamos esto al cuadrado y con eso entonces podemos calcular el correspondiente valor de la varianza. Entonces, ya sea que ustedes prefieran utilizar esta fórmula o ya sea que ustedes prefieran utilizar esta fórmula, ambas son igualmente válidas para calcular la varianza, en particular de una variable aleatoria tipo discreto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. Muy bien. Bueno, entonces déjenme ilustrar unos ejemplos más sobre el concepto de esperanza, porque bueno, si bien lo definí, si bien calculamos algunos ejemplos de esperanza, bueno, todavía falta por ver muchas otras distribuciones, y en particular, bueno, pues me gustaría calcular la esperanza de algunas distribuciones, así como la varianza. Y en particular vamos a enfocarnos en la distribución binomial. Entonces, que de hecho son cálculos que no hemos realizado. Vamos a calcular a continuación la esperanza y la varianza de una variable aleatoria tipo binomial.
Y lo vamos a hacer con cierta generalidad. Entonces, vamos a empezar suponiendo que X tiene distribución binomial. Algunas veces voy a escribir solamente binom para referirme a la distribución. Algunas veces voy a escribir binomial en forma completa. Entonces vamos a suponer que X tiene distribución binomial con parámetros N y P. N es el número de ensayos de Bernoulli y P pues es la correspondiente probabilidad de éxito de cada ensayo de Bernoulli. Ya establecí anteriormente que la función de probabilidad de esta variable aleatoria puede escribirse de la siguiente forma. Es el coeficiente binomial por la probabilidad de éxito a la X, la variable X, la probabilidad de fracaso a la N menos X, y este valor de la función de probabilidad vale cuando X toma los valores 0, 1, 2, me falta el 1001, hasta N. Y vale 0 en cualquier otro caso. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la esperanza de X. Bueno, la esperanza de X, de acuerdo con la definición que ya establecí, tenemos que hacer únicamente una sumación sobre todos los valores que puede tomar la variable aleatoria X. O sea, en este caso, pues no es otra cosa más que una suma desde 0 hasta N de X multiplicada por la correspondiente función de probabilidad valuada en X. O sea, todo este término que tenemos ahí. Entonces tenemos que multiplicar X por el coeficiente binomial en X por P elevado a la X por 1 menos P elevado a la N menos X. Y tenemos que evaluar esta suma. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos va a ocupar a continuación. Todavía no sabemos cuánto vale esto. Bien, antes de proceder a calcular o hacer el cálculo de la sumación, quiero que hagamos unas observaciones. Quiero que tengan presente estas cosas que voy a decir a continuación. La primera de ellas es la siguiente. Imagínense que yo les digo, ¿saben qué, muchachos? Quiero que me digan cuánto vale la suma desde X igual a 0 hasta N del coeficiente binomial por a la X por B a la N menos X. ¿Qué me podrían decir ustedes que cuánto vale esta suma? ¿Cuánto vale esta suma? ¿Alguien reconoce esa suma? De sus cursos de álgebra. ¿No es el binomio de Newton? ¿De Newton? Efectivamente, es el desarrollo binomial. Muy bien. Es el binomio elevado a la enésima potencia. A mí me gusta llamarlo desarrollo binomial. Muy bien, porque esto entonces se convierte en una herramienta poderosa para calcular este tipo de sumas en los que interviene el coeficiente binomial con estos números elevados a las potencias que aparecen aquí, que casi se le parece a lo que tenemos de hecho de este lado, bueno, dentro de la sumación. Lo único que nos está echando mosca es la X, ¿verdad?
Porque si no estuviera esta X, pues entonces pues esto no sería otra cosa más que un desarrollo binomial y pues esencialmente hacer la suma pues este, sería algo muy sencillo, ¿verdad? Bien, pero no tenemos la esperanza, la fórmula de la esperanza para una variable tipo binomial en la forma de desarrollo binomial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a obligar a que esta expresión tenga la apariencia de un desarrollo binomial. Y una vez que ya tenga la apariencia de un desarrollo binomial, identificamos las cosas que aparecen y entonces, bueno, pues ya habremos hecho el cálculo. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Como les dije, lo que nos está echando mosca es esta X. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Fíjense, si nosotros tomamos X y la multiplicamos por el coeficiente binomial, explícitamente tenemos pues el siguiente cociente, ¿verdad? En el numerador tenemos n factorial, multiplicado por la X, que multiplica a este X factorial, multiplicado por n menos X. Pero el X factorial sabemos que es X por X menos 1, por X menos 2, hasta n, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que si nosotros factorizamos esta X, si quiero lo pongo explícitamente para que quede claro. Como les había mencionado, el X factorial podemos verlo como X por X menos 1, por X menos 2, y así sucesivamente hasta 2 por 1. Y bueno, aquí tenemos el otro factor, que es el n menos X factorial. Claramente entonces ustedes pueden ver que esta X se elimina con la X que está aquí en el denominador. Y el resto que está aquí, pues no es más otra cosa más que X menos 1 factorial, ¿verdad? Entonces tenemos la siguiente expresión. N factorial, X menos 1 factorial, multiplicado por N menos X factorial. Y tampoco es sorpresa que este n factorial, que es n por n menos 1, por n menos 2, y así sucesivamente hasta el 1, no es sorpresa que este n factorial lo podamos escribir como n por n menos 1 factorial, ¿verdad? Entonces, continuando aquí con la línea de igualdades, podemos ver que este n factorial se puede escribir como n por n menos 1 factorial, y bueno, y todo esto está dividiendo, pues estos dos elementos en el denominador, x menos 1 factorial y n menos x factorial, pero este n menos x factorial lo voy a escribir de una manera un poco caprichosa. N menos x, de hecho ustedes pueden ver que se puede escribir como n menos 1 menos x menos 1. Insisto, es una forma caprichosa de ver esa diferencia n menos x, porque en cada uno de estos dos le restamos 1, pero estos se restan con este signo menos que está aquí, entonces quiere decir que la diferencia entre n menos 1 y x menos 1 es la misma que la diferencia entre n y x. Si ustedes se concentran en todo esto que está aquí, ¿pueden ustedes reconocer esa combinación de factores? Todo esto que acabo de poner encerrar en este, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? ¿Lo identifican con algo conocido? Si no lo identifican, ahorita lo van a identificar. Miren, vamos a llamar n-1, llámenle m. X-1, llámenle y. Entonces, este que está aquí es m y este que está aquí es y, ¿verdad?
Así los quiero definir, así me pega la gana definirlos. M es igual a n menos 1 y y es igual a x menos 1. Entonces podemos ver que esto no es otra cosa más que m factorial dividido entre y factorial multiplicado por m menos y factorial. Entonces, ahora sí, me pueden decir, ¿verdad? ¿Cuánto vale eso, esta combinación de factores que acabo de escribir? ¿Una idea? ¿El coeficiente? Efectivamente, es un coeficiente binomial, ¿verdad? M en Y. O bien, o si quieren ustedes verlo como una especie de identidad, X por el coeficiente binomial n en X, se puede ver como n, que multiplica el coeficiente binomial, si en lugar de m escribimos n menos 1 y en lugar de y, x menos 1, entonces tenemos es n por el coeficiente binomial de n menos 1 en x menos 1. Entonces acabamos de demostrar una identidad que les va a ser de mucha utilidad más adelante. ¿Ok? De hecho, esto tal vez se los voy a dejar de tarea, me gustaría que demostraran ustedes una identidad que de hecho vamos a utilizar más adelante y me gustaría establecerla de una vez para contar la historia de una manera, de una manera continua. Resulta que también se puede mostrar la siguiente identidad. Si nosotros tomamos x y la multiplicamos por x menos 1, y todo esto multiplica el coeficiente binomial n en x, entonces esto es igual a n por n menos 1 por el coeficiente binomial en n menos 2 en x menos 2. ¿Ok? Estas se las voy a colocar en alguna tarea, seguramente en la próxima que les deje. Pero vamos a utilizar estas identidades para resolver entonces la suma en la que interviene la esperanza de x. Entonces empezamos con la esperanza de x. Ahora sí, ya estamos preparados para hacer este procedimiento. La esperanza de x se puede escribir como una suma. Desde x igual a 0 hasta n. De acuerdo con la definición, pues es esta suma, ¿verdad? X, coeficiente binomial n en x, p a la x, 1 menos p a la n menos x. Pero quiero que observen además lo siguiente. Fíjense que esta es una suma que corre desde x igual a 0 hasta n, pero el término x igual a 0, si ustedes hacen x igual a 0, el primer término de la sumación desaparece. Entonces, en realidad esta es una suma que va desde x igual a 1 hasta n, porque el término x igual a 0 desaparece, porque se está multiplicando por ese valor. Entonces no tiene caso ponerlo, ¿verdad? Si me están nada más estorbando, pues lo quitamos. Y ahora voy a hacer uso de la identidad que nosotros tenemos aquí. Si x por el coeficiente binomial en x es igual a n por este coeficiente binomial, pues entonces escribimos n menos 1, x menos 1, que multiplica a p a la x por 1 menos p a la n menos x. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Parece que todo está en orden. Sin embargo, para hacer un último paso, para que ustedes puedan reconocer un desarrollo binomial, porque ese es el objetivo, obligar a que esta suma se convierta en un desarrollo binomial, entonces lo único que nos resta pues es hacer unos cambios estéticos que voy a escribir a continuación. Vamos a hacer lo que acabamos de hacer aquí arriba. Vamos a definir m como n menos 1. Vamos a cambiar la variable de sumación en lugar de x por una y. Y vamos a fijarnos en lo siguiente. Entonces, fíjense, si esta sumación corre desde x igual a 1 hasta n,
Y si yo defino entonces y como una nueva variable de sumación, como x menos 1, entonces quiere decir que y toma valores, cuando x vale 1, el valor de y es 0. Cuando x vale 2, el valor de y se convierte en 1. Y así sucesivamente, ustedes pueden darse cuenta que conforme nosotros hacemos variar el x hasta el último valor, entonces cuando nosotros agotemos los valores de x, el valor final de y será entonces correspondientemente n menos 1. ¿Okay? Si ustedes quieren, incluso hasta podemos decir, bueno, si a este cuate le llamamos m, entonces y toma valores desde 0 hasta m. ¿Vale? Y ahora sí, entonces podemos escribir, siguiendo aquí la línea de igualdades, este es como, lo ponemos por aquí, siguiendo esta línea de igualdades, pues entonces podemos ver lo siguiente. Para empezar, como n es una variable, de hecho es una constante, no depende del índice de sumación, podemos entonces sacarla de la suma. La variable de sumación la he cambiado por la y. Entonces, como la voy a cambiar por y, pues entonces estoy haciendo una sumación que corre desde 0 hasta m. Donde m, como ya dije, lo voy a definir, si quieren lo pongo aquí explícitamente, m se define como n menos 1. ¿Ok? Así como la y se define de esta forma. Y ahora, en todos los lados en donde haya una x menos 1, voy a colocar un y dentro de esta sumación. Y en todos los lugares donde haya un n menos 1, lo voy a colocar un m. ¿Vale? En particular, quiero que noten algo que vimos hace rato, que n menos 1 menos x menos 1 es lo mismo que n menos x, ¿verdad? ¿Por qué traigo eso a colación? Por la siguiente razón. Bueno, voy a comenzar. N menos 1 es m, entonces el coeficiente binomial n menos 1 en x menos 1 no es otra cosa más que m en y. Simplemente sustituí, este es m y este es y. P a la x. P a la x es p a la y más 1, despejando x de esta igualdad. Y tenemos 1 menos p elevado a la n menos x. Pero n menos x ya les dije que se puede escribir como n menos 1 menos x menos 1. Y si n menos 1 es m, y si y menos 1 es, y si x menos 1 es y, pues entonces esto no es otra cosa más que 1 menos p a la m menos y. Y por último, nada más para darle el último toque y poner esta expresión como un desarrollo binomial, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay una p que me está estorbando. La vamos a sacar de la sumación. Y cuando yo saque esa p de la suma, la factoricé, sinceramente, es lo que quiero decir. Entonces terminaremos con un desarrollo binomial de la siguiente forma. La combinación, el coeficiente binomial m en y, p a la y, 1 menos p a la m menos y. ¿Alguien me quiere decir cuánto vale entonces el resultado de esta sumación? NP multiplica a ¿quién? El desarrollo binomial para que se puedan guiar. Este que está aquí juega el papel de A. Este que está aquí juega el papel de B. Y la M juega el papel de la N. Por lo cual, cuando nosotros realizamos la suma al interior de la potencia, no importa cuál sea la potencia, nosotros tenemos que esto es 1 elevado a la M, por lo que, como dije, no importa cuál sea el valor de la potencia, esto siempre vale 1. Porque el interior de la potencia vale 1, efectivamente. En consecuencia, la esperanza de una variable aleatoria binomial es n por p, que es lo que acabamos nosotros de calcular. ¿Sale, vale?
¿Tienen alguna duda hasta aquí de todo este procedimiento, este desarrollo que hicimos? No hasta ahorita. Ok, bueno. Miren, vamos a concluir la clase. De hecho, quedan escasos 5 minutos. Y no me va a dar tiempo para hacer el cálculo de la varianza, pero en la clase que viene vamos a continuar justamente sobre